presidente Fernández ayer le recomendó al presidente Abinader que te voy a decir algo. No si el presidente lee los periódicos. Si el presidente entra a Twitter. ¿Abinader? Sí. Sí, Abinader es un hombre activo en las redes sociales. pues, Personalmente, o sea, no dije un community manager, no, él. Yo creo que él no debería entrar tan, no sé. ¿Por qué? Oh, Pues, ¿por qué? pero si uno que los dos problemas que tiene es que debe, ¿verdad? Y que tiene que pagar. Imagínate el presidente. Pero le dijeron algo en Twitter, fue. No, el presidente Fernández ayer, No, pero me refiero a Luis Abinader. que a propósito, Osiris Mora, nuestro compañero Ah, sí, claro. Fíjate. de aquí de Telemicro, fue que le sacó esa conferencia sobre el gobierno, Estado y tensión. Gobierno está ahí. No, gobierno, medios de comunicación y tensión al presidente Fernández. Pero él ve televisión y medios de comunicación. Pero parece que lo dosifica. O quizás ya, Puede ser, no sé. o quizás ya por veteranía, Lo digo por algunas referencias. o quizás por veteranía ya se maneja. Pero también no es lo mismo. O sea, ¿cuál es el problema que él tiene el presidente ahora? Si el presidente va en una bajada, en el sentido... ¿Cuál de los presidentes? Porque usted está hablando de Leonel como presidente. No, presidente Fernández, presidente de la Fuerza del Ok. Pueblo. Leonel va en un camino que es una bajada ahora mismo. Es decir, que él va con el impulso, con la gravedad. Pues la oposición trabaja con la gravedad, Sí. ¿verdad? Pero el gobierno va en una cuesta. Sí, pero eso que tú dices, yo estoy seguro que muchos no lo habrán entendido. No, o lo van a interpretar. O preferirán que lo comparen mejor como con Polo Barahona. Que tú visualizas una subida, Pero una bajada. pero una bajada. Entonces por eso el tema del imán, que no es un imán. Es un efecto visual. Es sencillamente que hay un efecto visual que hace parecer una subida cuando en realidad lo que hay es una pendiente hacia abajo. Entonces tú estás queriendo decir que el presidente, él cree que va en una subida, pero realmente No. bajando que va. Yo lo que te estoy diciendo a ti es que en términos estadísticos a la oposición no le gusta el término bajar. Porque lo que según los números se ha reflejado no es que están bajando, es que están subiendo. Están subiendo. Y aunque para lo que usted se refiere es para la forma de hacer oposición, que bueno, siempre la oposición tendrá mayor facilidad de hacer política. Como dicen, para los fines correspondientes. Sí, evidentemente también hay otro peso marcado ahí. Entonces, bueno, ayer Leonel lo mandó a leer a Abraham Lincoln y a Tú sabes Don Quijote de la Mancha. Tú sabes que hay un fenómeno No, interesante. fue Llanesa, Sancho Llanesa, Ajá. que ¿cómo fue que le dijo? Yo leí Don Quijote cuando tenía 8 años. Yo ni me acordaba, yo estaba buscando esa frase. Ahora, ¿no? mira lo interesante. A que mandaron a Google for me. Sí, con esto. Uy, esa frase que no me acordaba. Presidente Fernández. Pero tú sabes ¿Cuál que será mismo? uno le dice presidente, señores, porque es que después que alguien es presidente ya no hay forma. Yo tengo la cultura de decirle presidente. Claro, el presidente. Igual que Hipólito. Tipo Estados Unidos. Igual No, que Hipólito. Hipólito ni siquiera es presidente del partido, no le dice presidente. tipo Estados Unidos donde los presidentes no dejan de ser presidentes, sino que acaba su ciclo. Fíjate que cuando se refieren a Barack Obama, el presidente número 53, el presidente número 52, el presidente número 50, pero siempre presidente. Igual, Siempre bajo porque el también es calificativo un tema de respeto. sí. Una especie de respeto a la alta investidura que una vez ostentó. En el caso, por ejemplo, de Hipólito, no le dice todavía presidente. Sancho Llanesa, que toda afectación es mala. En pocas palabras, para Leonel hay que traducirle, hay que hablarle con un traductor. Pero ¿sabes qué Que es eso es algo que tiene que cambiar si quiere ser presidente. ¿Tú crees? Él utiliza o debe utilizar el recurso ondulado de la comunicación. Ahora, pero que yo te voy a decir ¿Qué es algo. el recurso ondulado de la comunicación? Usted sube el nivel y eso mismo que usted subió, usted hace una explicación que lo lleva a lo más simple. Sube de nuevo y lo lleva a lo más simple. No se degrada en términos personales porque ya él generó una figura de un intelectual y en efecto lo es. Pero tampoco en ese proceso deja de recibir y hacer la conexión correcta del mensaje emisor-receptor. Porque si el mensaje está codificado, si él lo utiliza en muchas Yo creo que ocasiones. juega con eso porque hay... Él lo utiliza en muchas ocasiones, pero tiene que adaptarlo un poquito Porque más. hay ocasiones que, por ejemplo... Guaguaizarse
un poquito más. Pero pero es para afuera que van. Sí, eso fue O sea, parte él juega pero con fíjate eso. que Y si eso- tú ves sus discursos, pero por fíjate- ejemplo, de barricada y su discurso, Sí, claro, en el discurso barricado lo utiliza. él lo utiliza. Yo creo que él juega mucho con eso, porque también es una especie de, no voy a decir así, de descalificar intelectualmente a los demás, ¿verdad? Pero sí de ponerlo en aprietos, quizás. Sí, sí. Ahora, ayer, mientras el presidente Fernández hablaba, yo identifiqué algo interesante. ¿Dónde mandó cuál fue la referencia que hizo el presidente Abinader? Google. ¿Cuál fue la diferencia que hizo la referencia que hizo el presidente Fernández? Un libro. 2 libros, la biografía Sí, de Lincoln, la biografía de y Lincoln el Quijote y el Quijote de la Mancha. Entonces, si te das cuenta, el tema quizás un tema generacional. Pero mira, es verdad, no había Sí, caído en esa. un tema generacional. No había caído en Sí, consideración. tú dices, quizás es un tema generacional o quizás es un tema de cultura. Pero yo te voy a decir algo. En mi caso, soy un señor de 36 años. O sea, por ejemplo, yo leo en los dos formatos. Yo leo digital y leo Yo estoy leyendo 2 libros ahora mismo, y uno digital y otro impreso. Realmente, en mi caso, que tuve que hacer la transición, o sea, yo aprendí a leer en digital, porque a leer en digital, señores, se aprende. Quien tuvo que hacer la transición, quizás por un tema de alfabetización digital, de recursos, de conectividad, tuvo que aprender a leer en digital, porque leer en digital no es tan friendly como Sí. la gente lo piensa. Incluso hay un tema con los ojos porque la vista se te reseca. Por eso, saludo a mi oftalmóloga Judith Portorreal. Ahora hay un aumento aplastante de ojos secos, que es una enfermedad. Yo tengo ojos secos. Que es por eso, por la cantidad de horas que uno Sí, le que uno dedica dura a las pantallas. Frente a luz. En la pantalla. Entonces, pero ahí el presidente ayer como que te trajeron una raya pizarra, una raya de pizarro, y dijo, bueno, mira, su referencia es Google, su referencia todavía son los libros. Siguiendo un poco en la parte analítica, recuerden que todo inició, no fue con un ad hominem. Cuando hablo de ad hominem, no fue O sea, no fue un argumento. utiliza el recurso ondulado de la comunicación. No fue... sí, Diga sí. que es ad hominem. Ahora vengo con eso. No os desesperéis, que es parte del fracaso. Cuando hablo de un recurso ad hominem me refiero a que el argumento utilizado en principio no fue personalista. Fíjate que cuando Abinader toma la palabra, lo primero es que la crítica de Leonel va en la dirección del sector agricultura, que ha sido olvidado, que una política del gobierno abandonada. No es ad hominem, No. no es ad hominem. Después viene y dice, ¿cómo se llama este señor? El presidente de la República. No, Limber Cruz. Limber Cruz da el dato. Limber Cruz le respondió a Leonel, yo pienso que la estrategia debió quedar ahí. No, que la táctica debió quedar ahí, que es la ejecución de la estrategia. En Limber Cruz, si era Limber Cruz que le respondía, en la forma que yo vi que le respondió, Leonel ni iba a responder más. Es lo primero. Y lo segundo, fue una respuesta contundente. Ahora, el presidente Abinader utiliza el recurso ad hominem, lo personaliza cuando dice, hay que mandarlo a Google. Tú estás cuestionando la capacidad de memoria de él y o de la población. Realmente de la población. De la población. Entonces tú dices, pero lo personalizó entonces. Entonces Leonel le responde ya con otro ad hominem. Porque cuando Leonel le dice, estate quieto muchachito. Sí, porque también le dijo muchachito. Porque eso fue en pocas palabras lo que le dijo Muchacho. Leonel. Olvídense de la finura del Llanesa, Sancho, que toda... No. Por eso, Lo que le digo en pocas palabras, Leonel, ahí fue, muchacho, estate quieto, no te dejes llevar de la presión, cogiste la presión que yo te impuse. y tienes la presión del Estado. Y eso fue lo que yo dije desde el principio. Abinader cogió la cuerda y no debió cogerla. Mira, yo te voy a decir algo. Porque entonces puso a Leonel ya no al nivel del 8%, sino al nivel del 30 y el 40, ¿eh? Por eso te decía que el presidente Fernández juega con la palabra conforme a la circunstancia y utiliza muchas figuras verbales que, aunque serían o pudiesen interpretarse de un altísimo recurso intelectual, realmente la gente lo interpreta. Porque mira cómo dice muchacho.
O sea, él está haciendo referencia directa, porque si yo te Sí, pregunto... porque a ti- cuando tú vas a Don Quijote, por ejemplo, Sancho era el muchacho mandado como ese hijo del Quijote. O sea, ahora, ¿quién es que le da el mensaje a quién? El Quijote a Sancho. El veterano Claro, el sabio. El al sabio. novato. Eso es lo que yo me imagino que Leonel quisiera enviar como mensaje para que lo decodifique Abinader, y de paso 2 o 3 lo decodificarán. Muchachos, estate quieto, que cogiste la presión. No solamente el Estado, cogiste la presión que nosotros como oposición te impusimos cuando hablamos de ese tema. Entonces, si ustedes analizan el mensaje de forma simple, bueno, yo sé que la gente lo Si entiende. Abinader se queda callado, ahí muere el tema. Yo sé que perfecto, sí, pero van a coger cuerda ahora. Quizás no él, pero sí los funcionarios Pero es entusiastas. que un funcionario no es más que eso, un funcionario. Oye, entusiastas cuando lo son, cuando funcionan. No, pero en el sentido de que un funcionario es una persona de segunda categoría políticamente hablando, como usted tiene el presidente de la eso, ¿cómo República, segunda es categoría? una persona de segunda Bueno, sí, en categoría. comparación con el... Con el presidente de la República, en términos políticos, Tiene que tener cuidado con eso, pues es discriminatorio. Dice una persona de segunda categoría. segunda categoría. No, pues, no diga Segunda, eso. pero señores, Eso pero sí. fuera de emociones, aquí hay personas de tercera, cuarta categoría, No, que el propio Estado y que lo impulsa. Menstruante, Cuando tú le das, menstruante. cuando tú le das un privilegio a uno sobre otro, una persona, tú estás generando Sí, una porque segunda eso, sí, categoría. porque eso es un sofisma, de que no, que Que todos somos iguales. Eso Falso. no es una falacia. Falso. Pero bueno, mira, Ojalá todos seamos iguales ante la ley, por lo menos. Porque yo- tampoco podemos iguales todos. Mira, tú sabes que cuando se habla de igualdad, yo pongo el ejemplo del cielo. Ni en el cielo eran todos iguales. No. Porque habían querubines, serafines, arcángeles. Si no, todos son ángeles. Cuando punto. Jesús vino, no, este es el discípulo que más yo amo. ¿Lo dijo a Pedro? ¿Dónde está el que más yo amo? Se resucité, estoy aquí. ¿Dónde está el tipo? Mi hermano, aquí estoy. Claro. O sea, Pero si tú analizas, por ejemplo, el mensaje del presidente Fernández, ¿qué dice el presidente Fernández? Ahí entre líneas, dentro de las muchas cosas que dijo, que habló mucho, o sea, fue muy largo su mensaje. Cuando digo que fue muy largo, no porque estuvo mal, sino que le dedicó tiempo a eso. Presidente está dejando ver que está tenso. ¿Dónde también lo dejó ver? ¿Tú sabes dónde? Porque Danilo no hablaba, entonces se le somatizaba en la cara con la si Danilo dermatitis. era muy expresivo, tuve que apretaba la boca, el bigote de una vez tú lo veías como que para arriba y para abajo. Se comía los bigotes. Sí, Danilo era más expresivo en términos gestuales, ¿verdad? Sí. Pero no oralmente. Danilo pocas veces hablaba sobre un tema. Entonces, el presidente Fernández, por ejemplo, hizo ver ayer que Abinader está cogiendo la presión. Señores, no es fácil ser presidente de la República. Yo no sé para qué la gente quiere ser presidente de la República, pero tenemos que tener uno. Yo quiero tener amigos presidentes. ¿Dónde lo dejó ver también? En una entrevista que dio. Claro, en esas condiciones cualquiera se quilla, diciéndolo coloquialmente, en esas condiciones de entrevista. En la entrevista de Sergio. Sí. Bueno, lo que le llaman, pues fue casi un interrogatorio. Fue casi un interrogatorio. Ahora, ahí también el presidente dejó ver que está complicado, que está tareado. ¿O fue parte de la estrategia? No. ¿De quién? Del propio gobierno. ¿El gobierno que impone la estrategia? No. ¿Tú crees? Es la única razón que yo le vi a esa entrevista, que Eh, fuera parte de una yo- estrategia y que el resultado quisiera ser ver al presidente humanizado, respondiendo sin tabúes a cualquier tema. Eso es lo que yo pudiera justificar Bueno, la entrevista en esa Entonces, forma. el Marlon Brando viene siendo un calizo delante del presidente. Entonces hay que darle un globo de oro. Hay que darle al presidente. Pero, o sea, no pasa nada, un presidente, porque es humano. Ahora, para llegar a 4 y 8 años, tú tienes que ser, ¿verdad? Pero si te das Tan cuenta... sencillo como algo más que humano. Sí, si te das cuenta. Claro, no está alterado el nivel de paliza, o sea, que paliza cuando vio el gato. Fue como los muñequitos, casi hubo que buscarlo en el techo. Sí. Pero bueno, yo creo que el presidente Abinader debe dejar eso ahí y seguir gobernando. No estamos para eso dimidiretes, por lo menos hasta no entrada la campaña, Sí, la claro. campaña electoral. De verdad, eso es algo que a ambos le... Pero bueno, en términos políticos es que Leonel necesita de eso, requiere de eso. Porque Leonel es el que está en la oposición. Y en una oposición donde habrá 2 candidaturas fuertes. Entonces, separar distancia
de el otro posible candidato, que todavía no se sabe quién es, pero se sabe, como dicen por ahí, evidentemente genera esa necesidad de, bueno, es que fue a mí que usted me cogió. Y en efecto, eso fue lo que hizo Luis. Cogió la presión y de paso escogió a Lionel como candidato. Y al Totalmente. escoger a Lionel como candidato, ¿qué hace? Ya. En automático ya. La gente, Polariza las elecciones. la figura presidencial. Polariza. La figura La tiene, elevó. tiene esa facilidad. Sí, Un presidente puede escoger elige en su muchos contrincante. casos su contrincante. Lo elige. De una forma, En una etapa como esta, de una forma directa o indirecta. porque ya cuando el escenario está un poco más, ¿cómo pudiéramos decirle? Más avanzado, es un poco más Que complejo. te voy a porque- decir algo. En el Partido de la Liberación Dominicana, los candidatos han bajado mucho el ritmo. Sí, Ahora, es que es un camino largo. pero es de Es resistencia, un camino largo. no de velocidad. Es un camino largo. Ahora, yo te voy a decir algo. Hay que dejarse de cosas. Ninguno de los candidatos aspirantes a la presidencia han sido presidente de la República. El único, De los del PLD. el único es Leonel Fernández, Margarita, su presidenta. vicepresidenta. Presidenta. Bueno, en funciones, cuando funciones, sale, cuando sale Danilo. lo mismo. No. No se puede negar, la atracción del presidente Fernández y los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, o sea, Leonel Fernández es una fuente porque también le da mucha carne a los medios. O sea, cada vez que el presidente Fernández habla, o sea, da mucha información. Un amigo mío es una chuleta que da mucha carne. Exacto. Entonces, quizás por eso siempre Leonel Fernández ha tenido tanta relevancia. Y ahora, como se ve muy cerca de la presidencia en este contexto, porque tú dices, si las elecciones fueran hoy, hay dos candidatos, Abinader y Leonel Fernández, Sí. si fueran hoy. O sea, la presidencia de la República estuviera entre ellos dos. Y de hecho, en ese contexto, el presidente Luis Abinader estaría en aprietos. En ese contexto, ¿eh? No perdido, que son No, dos en cosas diferentes. aprietos. Para que la gente no diga, no, en aprietos. ¿Por qué digo en aprietos? Porque es su primer periodo. Es su primer periodo y todos los partidos que están en la oposición han pactado de una forma u otra con Leonel Fernández. ¿Tú recuerdas el bloque progresista que eran como 20 partidos? Yo no sé si tú te has fijado en algo, pero he visto a muchos PLDistas defender a Leonel de los ataques. Sí. Yo no sé si eso es un mensaje, yo no sé si eso es una puerta que le están abriendo. Yo no entiendo. Por eso te dije, Te soy sincero, no lo entiendo. por eso te dije que de una forma u otra. Y quizás eso todos haya los motivado partidos- la declaración de Angelita hace unos días, que los PLDistas sienten a Leonel como suyo todavía. Es que, Y yo que veo encuestas, Leonel es entendido como un PLDista todavía por cerca del 25% de la población, sobre todo en zonas rurales. señores, es que Leonel Fernández, Oye eso, Leonel Fernández, Uno de cada 4 entiende que Leonel está en el PLD todavía. quizás de ahí su alta tasa de rechazo. Quizás de esa interpretación es su alta tasa de rechazo. Pero, ¿qué pasa? Señores, una relación de 3 gobiernos primero, ¿eh? Y desde los 70 a la fecha no se puede disolver tan fácil. Solamente el hecho de que Leonel fue 3 veces presidente de la República y que generó, vamos a decirle así, toda una cadena de valor a lo interno de ese partido, donde mucha gente se benefició, a fuerza de su trabajo, tampoco vamos a decir fue que cogieron algo, pero con su trabajo. Pero aparte de eso, fue el presidente de su partido por todos esos años. Eso es una relación que no se corta Claro. como que usted baja un switch, ¿verdad? O usted desconecta algo. Entonces, de una forma u otra, yo digo que el presidente Luis Abinader estaría seriamente en aprietos si Leonel Fernández fuera el candidato en un contexto hoy, porque de una forma u otra, todos los partidos en oposición, salvo el PRD, todos fueron aliados de Leonel Fernández. Partido Y Reform- muchos dirían que hasta el PRD, para el tema de la reforma constitucional. Sí, para el pacto de las corbatas azules. Sí. Partido Reformista tuvo la Cancillería, que es lo mejor que le puede pasar a un partido político. El único partido que se desapareció o se disminuyó con la Cancillería fue el PRD. Eso es un fenómeno que nadie nunca lo va a poder explicar en la política. ¿Cómo es que con la Cancillería General de la República y como todo el mundo sabe que se utiliza esta por los partidos, se disminuyó? Bueno, quizás el manual de funciones debió pedírselo
Miguel Vargas al Partido Reformista, ¿verdad? ¿Cómo se gobierna desde la Cancillería? Entonces, pero después, el bloque progresista, que eran, si mal no recuerdo, como 20 partidos, que usted puede decir, son partidistas, sí, pero son partidistas que te arman un bloque que te hace un lío fácilmente. Pero bueno, yo creo que es momento de pasar de la política a la pelótica, ¿verdad? A los deportes. Y luego continuamos con más análisis e informaciones a la misma hora. Al regreso le vamos a dar unos daticos del partido que se dividió.